Muy buenos días, hermanos. Ya en la víspera de la reapertura del templo, más bien de renovar nuestra adoración regular, dominical, en este caso, puesto que no vamos a poder congregarnos sino solamente los domingos, pues he escogido el pasaje que está en Ageo capítulo primero. Y la semana próxima, ya en el templo, con la gracia y el favor de Dios, podremos entonces completar el libro de Ageo, que es un libro de apenas 2 capítulos y que es una verdadera bendición porque plantea cuáles son las premisas necesarias para tener una genuina, productiva y bendecida adoración al Señor. Y todo está muy relacionado con el hecho de la asistencia al templo del lugar de adoración que el Señor había escogido en el Antiguo Testamento y que había sido destruido como consecuencia de la invasión babilónica, y que si bien el Señor había permitido un retorno luego de 70 años de exilio de un remanente judío a la ciudad de Jerusalén, sin embargo, el proceso de reconstrucción del templo, así como de la ciudad y sus murallas, pues había tenido muchísimos tropiezos y hasta ahora no habían podido renovar la adoración regular que el pueblo estaba acostumbrado a llevar a cabo en el templo en Jerusalén. Consecuentemente, este es el pasaje que voy a leer, el capítulo primero, y la semana que viene vamos a ver el resto del capítulo. Es en realidad un llamado a reflexionar que el Señor le hace al pueblo y que nosotros debemos hacer necesariamente a nosotros mismos. Tomar esta exhortación del Señor para cada uno de nosotros, de manera de que pues cuando nos acerquemos nuevamente a hacer uso del privilegio de poder honrar al Señor en el lugar que Él ha destinado para nuestra adoración, en su casa donde se congrega su iglesia, en la iglesia en sí, en la congregación de los santos, pues lo hagamos de una manera correcta y fructífera. Bien, sin más preámbulo voy a leer Ageo capítulo primero. Pero antes de eso voy a orar. Voy a orar. Padre, oro a ti, Señor, ahora delante de los hermanos que me escuchan, pidiéndote una vez más, Señor, tu bendición sobre tu palabra en nuestras vidas. Ella, Señor, ha transformado nuestra mente, nuestros corazones, ha guiado nuestros pasos durante tantos años con fidelidad. Y tú, Padre, has permitido, Señor, que tu gracia y tu misericordia se manifieste en nuestra congregación, en nuestro país, Señor, concediéndonos poder adorarte, honrarte, Señor, rendirte tributo con libertad, Señor, y aprender de ti y manifestar, Señor, el amor fraternal entre los hermanos. Luego, Señor, de 3 meses, Padre, sin poder congregarnos, nuestros corazones están, Señor, gozosos, Padre, expectantes, Señor, deseosos, Señor, de volver a recibir la bendición, pero más que nada, Señor, de poder bendecirte a ti con nuestros labios, con nuestros cánticos, con nuestras peticiones y sobre todo, Señor, exaltar a tu Hijo Jesucristo con la exposición del Evangelio de la Gracia y con todo el consejo de Dios, todo tu consejo, Señor, que está en tu palabra bendita. Gracias por ella, Señor, gracias por este tesoro invaluable, Señor, que nos has legado. Y gracias, Padre, porque tú bien dijiste que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Por lo tanto, su vigencia, Señor, es suficiente, Padre, para todo lo que necesitamos para esta vida presente y para la porvenir. Y te damos gracias por ello, Señor. Ahora te ruego, Padre, que me dirijas para poder ser un instrumento de bendición para mis hermanos y mis escuchas en general. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, leo entonces Ageo capítulo primero. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Darío I de Persia, en el año 522 antes de nuestro Señor Jesucristo, designó a Zorobabel, era nieto del rey Joaquín de Judá, pues como gobernador del área. Los trabajos de reconstrucción ya llevaban 15 años paralizados desde el decreto de Ciro en el 528 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Ciro recibió la revelación y la orden del Señor de que permitiese que se le reconstruyese su templo en Jerusalén, su lugar de adoración. Y Ciro obedeció. Este rey persa, poderoso, fue dócil y fue obediente al mandato del Señor, a pesar de que no venía de un trasfondo en el cual podría religiosamente conocer al Señor, pero sin embargo Dios le hizo esa revelación y obedeció. Las cosas no estaban saliendo del todo bien, a pesar de que un contingente había regresado. Las cosas no estaban saliendo bien, a pesar de que el grupo que había regresado, les decía, era un grupo numeroso. Eran cerca de unas 43,000 personas que regresaron a consecuencia del decreto de Ciro con Sesbazar. Y entre ellos también vinieron Zorobabel y el mismo Josué. El punto está en que habían pasado 15 años y entre una cosa y otra estaba paralizada la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad. Los que habían regresado frente a los tropiezos que tuvieron, se habían prácticamente echado atrás y se habían resguardado y habían provisto habían concentrado sus esfuerzos en su propio beneficio y habían descuidado la misión central, básica, fundamental para la cual Dios le había permitido regresar, que era precisamente restaurar la adoración y reconstruir el templo. Consecuentemente, Dios tiene que mandar un profeta. En este caso se trata de Ageo, al cual pues les obliga o les lleva un mensaje que le hará reflexionar sobre los errores que habían estado cometiendo y volverlo de nuevo a encarrilar para los fines de cumplir la misión fundamental de ellos. Volver a reiniciar, retomar la adoración del Señor desde el templo del Señor. Para esto era necesario reconstruir el templo naturalmente. Ageo es enviado y es enviado en una primera instancia a Zorobabel, que era el gobernador,
y a Josué, que era el sumo sacerdote, pero también al pueblo en general. O sea que Dios reta a todos y cada uno de los que componían parte de los que habían retornado del exilio, de los que eran parte de su pueblo, a llevar a cabo la misión para la cual los había hecho regresar, retornar, los había preservado. Esta reflexión que, a la cual llama el profeta Ageo se desarrolla en tres tiempos diferentes. En el capítulo primero nosotros vemos que es una reflexión sobre las circunstancias en las cuales ellos se encontraban, o sea que tenía que ver con el presente de ellos, pero sobre todo el presente como consecuencia de su pasado. O sea que el profeta se va a llevarle un mensaje del Señor que les pone a reflexionar de cuál era la posición en la que estaban, la situación en la que se encontraban y cuál había sido el resultado de ese proceder de ellos a descuidar la obra del Señor, a alejarse de los propósitos del Señor. En segundo lugar, también vemos nosotros, y esto lo vamos a desarrollar ya para la semana que viene, cómo Dios les hace ver cuál era su realidad y qué tenían ellos que hacer para retomar el camino, retomar la senda, el mensaje y el propósito de Dios. Y con esto también el Señor le lleva hacia una reflexión futura y con una serie de promesas que comprenden inclusive el retorno a nuestro Señor Jesucristo, el retorno, no, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y las promesas de restauración de la gloria del templo del Señor y de la adoración a Él. Consecuentemente vamos a entrar en materia y nos vamos directamente a analizar este capítulo primero. El capítulo primero comienza por una reflexión sobre las circunstancias. Fíjense como en el versículo 5 dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, reflexionen sobre cómo han vivido. En el versículo 7 se lo repite de nuevo. De ahí vemos cuál es el énfasis y el centro del mensaje del Señor. Meditad, dice, así dice Jehová de los ejércitos. Versículo 7 ahora. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué había sucedido para aquellos a los que con tanto entusiasmo habían salido de Babilonia, habían regresado con Sesbazar con el propósito de emprender la obra de la reconstrucción del templo y de la ciudad? Habían pasado 70 años en cautiverio anhelando. Algunos de ellos habían sido llevados cautivos, tenían vida, o sea, habían sobrevivido al cautiverio. Y ahora tenían la dicha, el gozo de ver de nuevo la ciudad de Jerusalén, a pesar de que estaba en ruinas, y la oportunidad de volver a reconstruirla. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Que de un momento a otro el entusiasmo faltó, las fuerzas decayeron y no siguieron ciertamente llevando a cabo la obra del Señor. Durante 15 años estuvo paralizada la obra de Dios. Imagínense ustedes aquellos que fueron jovencitos, de niños llevados cautivos, que apenas tenían alguna memoria de lo que era el templo, de las veces que fueron con sus padres y la gloria de este. Y entonces habían regresado y ahora veían estos restos de estas piedras todas quemadas, calcinadas y solamente una ciudad destruida. Y lo que habían hecho simplemente era dedicarse a sus asuntos, a sus negocios. Y lo primero que había sucedido con ellos era que habían perdido el sentido de urgencia. Y esto es algo que muchas veces no sucede. Cuando se habla de las cosas nuestras, de las personales, de las que tienen que ver con nuestros intereses, pues somos muy diligentes. Pero cuando se habla de las cosas que tienen que ver con la obra del Señor, pues no siempre sucede así. Por eso vemos que en el versículo 2 el profeta dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos iniciaron cuando vinieron los problemas y vinieron los ataques de parte del rey, de los habitantes de Samaria. Y todas aquellas tramas mediante las cuales trataron de impedir la reconstrucción, pues sencillamente recularon, echaron atrás y dijeron, bueno, lo que pasa es que evidentemente no es el tiempo de Dios. Pero sí, era el tiempo de Dios. De hecho, Dios les había enviado desde Babilonia con ese propósito. Había hablado a Ciro, había obrado en el corazón, en la mente y en la voluntad de este hombre. Y luego, posteriormente, vamos a ver que hace lo mismo con Darío. O sea que, consecuentemente,
había una instrucción específica y un mandato de Dios a trabajar en su obra, en la reconstrucción de su templo, del lugar de adoración para Él. Pero sin embargo, cuando se trata de la iglesia del Señor, cuando se trata del templo del Señor, pues muchas veces decimos, bueno, es que no es el tiempo. O sea, Dios todavía no lo ha decretado así. Y frente a cualquier impedimento, cualquier problema que se nos presenta, o cualquier otra urgencia o emergencia, pues sencillamente posponemos, procrastinamos lo que deberíamos estar haciendo para el Señor. La falta de urgencia para ocuparse en lo que a Dios, de lo que a Dios le corresponde era el problema fundamental que había en el pueblo. Cada uno de ellos se había ido a sus casas, a sus trabajos, a sus lugares, a sus negocios, y el templo sencillamente era una ruina que estaba ahí, como aquellas ruinas que tenemos nosotros en la zona colonial, el monasterio de San Francisco, cualquiera de ellos, ¿no? Que están completamente destruidos y que solamente son bases de pedazos de paredes de piedra, pero sin ningún interés en reconstruirlo para la adoración al Señor. La otra cosa que vemos nosotros era que ellos estaban dejando que predominasen sus intereses particulares. Luego que el Señor le dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que no ha llegado el tiempo? Dice, para que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces dice, versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, Dios le dice, para las cosas de ustedes sí, ¿verdad? El predominio de los intereses particulares era lo que estaba sucediendo. O sea, mis urgencias y mis esfuerzos, déjame dedicarlo a mí, a mis negocios. Muchas veces nosotros, pues, pensamos que la obra del Señor puede esperar, que el trabajo del Señor, la iglesia, el templo del Señor, el evangelio del Señor, todo esto puede esperar. Mi consagración a Dios, mi dedicación, mi tiempo, ¿verdad? Debo dedicarlo a otras cosas. Pero no es así. Ciertamente no es así. El profeta estaba amonestando al pueblo por este grave error. Estaban considerando que sí, para los fines de sus casas, sí, debían reconstruir sus casas, hacer casas artesonadas, o sea, casas de calidad. Pero sin embargo, en cuanto a la iglesia del Señor, no querían invertir, no tenían ningún tipo de interés en ellos, ni interés en invertir recursos, ni mucho menos trabajo, labor. Y pasa así. A veces estamos calculando cuál nuevo negocio vamos a hacer, cómo vamos a incrementar nuestro patrimonio, qué nuevas inversiones. En esta época de pandemia, la queja o el lamento es sobre cómo nuestros negocios se han ido a pique, cómo de un momento a otro el Señor ha permitido que las empresas que pues sencillamente se conviertan en lugares desolados, donde los empleados han tenido que salir y las industrias están vacías y las cuentas están en rojo y muchos han perdido el trabajo, no tienen ningún ingreso y evidentemente frente a esa situación muchos piensan pues cómo voy a estar apoyando la obra del Señor, cómo voy a estar ayudando a las misiones o cómo vamos a estar sirviéndole a Dios cuando tengo que poner como prioridad mi casa, mi familia, o mi empresa, mi negocio, mis inversiones. Y es un grave error, es un grave error. El mejor negocio que podemos hacer, si la palabra cabe, a pesar de que es ofensiva y grosera, es dedicar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos a la obra de Dios. Nunca, nunca saldremos defraudados. El Señor se ocupará de multiplicar nuestra sementera de acuerdo a su voluntad, pero no podemos condicionar a nuestras circunstancias, a nuestras realidades, a nuestras prioridades, el avance de la obra de Cristo, el hecho de que el templo del Señor siga siendo edificado. ¿Y saben cómo se edifica el templo del Señor? Se edifica predicando el Evangelio. Eso no debe parar nunca, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y aún después de ella. Todavía va a haber un contingente enviado por el Señor para que predique a su pueblo
son aquellos 144,000, pero no vamos a entrar en ese asunto, para que predique a su pueblo el Evangelio de la gracia de Cristo. Como los hombres, a pesar de su pecado, pueden ser perdonados si se acogen a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, puesto que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores, a pagar el precio por la salvación de cada uno de ellos. Y nosotros no somos la excepción, cada uno de nosotros necesita ser salvado, porque cada uno de nosotros es pecador y no puede de ninguna manera pretender aspirar ni siquiera a ir a la presencia de Dios por una eternidad, a recibir la gracia y la misericordia de Dios, a menos que se arrepienta de sus pecados y apele al único que es poderoso y que lo manifestó levantándose de entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, para que Él tenga misericordia y perdone nuestras faltas. Y así es como se edifica la iglesia de Cristo, así es como se edifica el templo del Señor. Por eso, antes que velar por nuestros propios intereses, tenemos que velar por los intereses de la iglesia de Cristo. Tenemos que velar por el hecho de que el Evangelio no deje de ser predicado, de que la obra de Dios, las misiones del Señor, la casa de Dios pueda permanecer con sus puertas abiertas, acogiendo a los pecadores, aquellos que por gracia habrán de ser añadidos al Señor, a su iglesia, y que entonces el reino de Dios que se ha acercado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues se manifieste en medio de nosotros. Entonces, el primer error, la primera falta, la primera reflexión que tenían que tener ellos sobre su condición y sus circunstancias presentes tenían que ver con el hecho de que ellos habían manifestado una falta de urgencia para ocuparse de Dios. Y no solamente eso, sino que habían puesto predominantemente su atención y su ocupación en sus intereses personales o particulares. Por encima de la gloria y del servicio a Dios, para ellos era más importante lo que hacían por ellos mismos. Como dice el profeta, es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar vuestras casas atesonadas, y la casa de Dios, la casa de Jehová estaba desierta. Eso se lo mandó a decir el Señor, para que supieran que no debían descuidar su obra con ningún argumento. Tu trabajo es importante, sí, es importante, pero no es más importante que la obra de Dios. Tus negocios son importantes, sí, lo serán, pero no más que la obra del Señor. Haces mal si descuida al Señor. Además de esto, los versículos que siguen, el Señor les hace ver que todo su esfuerzo era vano si no tenían la bendición de Él. La poca productividad, a pesar del esfuerzo que cada uno hubiera hecho en sus negocios, en sus empresas, no era suficiente, y por eso tenían un sentimiento de insatisfacción. Ahora ha pasado eso. Ahora ha pasado que como pues los negocios se han ido a pique, como los comercios están cerrados, como las empresas han tenido que despedir a sus empleados, como muchos han perdido su fuente de ingreso, pues hay una especie como de decepción o sentimiento de insatisfacción. Y es lo que el Señor les pone a reflexionar a ellos cuando les dice: sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, el dinero se le va. Los que tienen un sueldo, pues su sueldo se le va, dice, caen en saco roto, se va perdiendo antes de que puedan realmente utilizarlo. Pero en términos generales, lo que estamos viendo es una situación de poca productividad. Y ahora todos aquellos que tenían cifrada su vida y su tiempo y su dedicación en los trabajos, en las empresas, en los negocios, en el día a día, pues han tenido que perder. O sea, no hay ningún área absolutamente de la economía la cual no se haya sentido, haya sido dañada, perjudicada. Tal vez podríamos decir la farmacia y la medicación, y tal vez podríamos decir que los supermercados y las empresas proveedoras de alimentos
han sobrevivido y tal vez han sido inclusive prosperadas en este tiempo, pero en términos generales no. Con todo, muchos han tenido que despedir empleados y muchos de ellos han visto sus horarios de trabajo y su productividad muy limitada. Todo esto con una indexación en los costos y en las monedas. En otras palabras, la productividad dice, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Había un sentimiento de insatisfacción. En el versículo 9 vuelve y se lo dice. Le dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Para aquellos que dicen, no, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de acumularlo, voy a convertir todo en dólares. Para los que se presenten, el dólar está subiendo y va a seguir subiendo, lo que viene es una calamidad. Dice el Señor, es el mismo caso. A pesar de que encerráis en casa, dice, yo no puedo disipar de un soplo. Y así es. Así le ha pasado a tanta gente que han acumulado, han puesto en resguardo su dinero, luego viene una quiebra o un fraude o situaciones bancarias en las cuales han tenido las pérdidas absolutas y sus ahorros se han ido a pique y todo su esfuerzo, todo su trabajo no tiene ninguna productividad, ningún provecho, porque el Señor de un momento a otro permite que todo se vaya a pique. Y era lo que le estaba pasando a ellos. El Señor le estaba haciendo una serie le estaba llevando a reflexionar sobre las circunstancias en las cuales ellos se encontraban, sobre el sentimiento de insatisfacción que tenían, sobre el predominio de sus intereses particulares por encima de la obra de Dios, de la gloria de Dios, y por el hecho de que ellos habían caído en una especie de letargo, con una falta de urgencia para ocuparse de todo lo que a Dios le corresponde. Esa era la situación del pueblo, una situación lastimosa, penosa. Todo esto trae como consecuencia el desagrado, la desaprobación de Dios. En el versículo 10 vemos que el Señor les dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Ustedes se han puesto a pensar, esta pandemia es una disciplina sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que el Señor dijera, por eso yo mandé esta pandemia, de una manera especial a la iglesia, para que no pudieran seguir teniendo el privilegio de congregarse con libertad, de compartir los alimentos, el pan y el vino, de compartir la comunión cristiana, de gozarse en los ágapes, en las fiestas, en todas aquellas cosas que forman parte de la vida de un creyente y de una iglesia y que muchas veces desdeñamos. Preparamos oportunidades preciosas de reuniones de matrimonio, de reuniones de jóvenes, de ágape, de desayunos evangelísticos, de reuniones de tarde, de té, de damas, preparamos reuniones de matrimonios, retiros, campamentos, cantidad de oportunidades para nosotros compartir entre nosotros y también con otros, invitar a otros a gozarse de las bendiciones de Dios y las desdeñamos, o sea, no le damos importancia. Tenemos el mandato, la ordenanza de celebrar la cena del Señor. Apenas lo hacemos cada 15 días. Y algunos se pasan meses, por no decir años, en los cuales no glorifican al Señor, celebrando la cena mediante la cual honramos y recordamos su sacrificio de cruz. Lo estableció el Señor. Y sin embargo, ¿cuántos inclusive ni siquiera han tenido el tiempo, la oportunidad o la voluntad, habiendo hecho profesión de fe, de bautizarse? ¿Cuántas veces nosotros desperdiciamos las oportunidades que el Señor nos da? Y dice el Señor, yo detuve la lluvia desde los cielos, la tierra dejó de producir sus frutos, llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre el trabajo de las manos. En otras palabras, el Señor los
el Señor perdón, que fue que la computadora mandó un mensaje, que espero que no esté saliendo en pantalla. Pues, perdón, excúsenme. ¿Qué les decía? Pues les decía, hermanos, que el desagrado de Dios vino, la desaprobación de Dios, y en cierta manera podemos nosotros pensar que para la iglesia esta ha sido una disciplina. Tal vez ahora sabremos apreciar las oportunidades que el Señor nos ha dado, el honor y el privilegio de ser parte de un cuerpo, de una iglesia local, tener la oportunidad de compartir el amor con los hermanos, de participar a otros las bondades de la vida en Cristo y sobre todo de compartir la palabra del Señor, las verdades de Dios. El Señor va a obrar en el pueblo y el pueblo de Judá, o sea, de Jerusalén, específicamente va a responder al llamado de atención del profeta Ageo. Nosotros vemos en el versículo 12 que este primer capítulo prácticamente concluye con el anuncio de que oyó Zorobabel y Josué y el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo. Dice, y el pueblo temió delante de Jehová. Y esto es tan importante. Frente al reclamo de Dios, frente a la palabra de Dios, frente a la disciplina de Dios, vino el temor a Dios. Hubo un reconocimiento de la infructuosidad que habían tenido, de cómo las cosas no habían funcionado, que habían desperdiciado las oportunidades que el Señor le había concedido durante tanto tiempo. Y se dispusieron a rectificar, se dispusieron a regresar de nuevo al templo, a la reconstrucción, vamos a decir, de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo no sé qué va a pasar. La semana que viene vamos a reabrir. Vamos a tener un culto donde la ocupación va a ser limitada. Pero considerando que los mayores de 65 años no podrán estar presentes, ni aquellos que tienen algún tipo de condición, pues entiendo que tal vez no es necesario que hagamos 2 cultos, aún guardando el distanciamiento y las recomendaciones que vamos a darles a ustedes por escrito para que llevemos a cabo en el templo cuando nos congreguemos. Pero el énfasis está en con qué actitud vendremos. Vendremos en el temor de Dios, vendremos con una postura distinta como consecuencia de la experiencia acumulada durante este tiempo de pandemia, de cuarentena. Vendremos con el deseo de servir a Dios con urgencia, sabiendo que el tiempo es breve antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por las manifestaciones que se están viendo día a día y que van acorde a su promesa de regreso. ¿Vendremos en qué actitud? ¿Vendremos para volver a lo mismo, a ocuparnos de nuestros negocios y dejar a un lado las oportunidades de servir a Dios? ¿O vendremos por el contrario en el temor a Dios, dispuestos a consagrarnos absolutamente a su servicio? Versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¡Qué bendición! Hubo una respuesta que vino como consecuencia de la palabra de Dios predicada, y vemos entonces nosotros que el templo volvió a ser centro prioritario de la dedicación de los habitantes de Jerusalén.
y que consecuentemente en un tiempo muy breve de apenas 4 años el templo estaría terminado y podrían reiniciar de nuevo la adoración al Señor. Pero partió todo de una reflexión a la cual el pueblo llegó a través de la predicación del mensaje de Dios con el profeta Ageo, usando el profeta Ageo, y con ello entonces ellos reconocieron que tenían que poner al Señor y tenían que poner la obra del Señor en primer lugar. Hermanos, que no caigamos en el error de seguir procrastinando, poniendo, soslayando, diciendo eso será para después, pensando que tendremos luego oportunidades de servir a Dios cuando Él nos las concede ahora, hoy día. Y que podamos retornar al templo del Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra iglesia local, en una actitud de servicio. No en función de lo que vamos a recibir, sino de lo que venimos a dar. Y la iglesia es el lugar donde el templo, las iglesias, los edificios, son lugares donde la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, en su localidad se congrega con el propósito de glorificar, exaltar, adorar, honrar, rendir culto a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Y en este sentido, vamos a comenzar la semana que viene, esperando que no solamente retornemos con una actitud correcta, sino también con denodado esfuerzo, renovados ánimos para servir a Dios. Y el Señor así derramará sus bendiciones. Avive el Señor nuestro espíritu, así como despertó el espíritu de Zorobabel, el de Josué y el de todo el pueblo, a fin de que nosotros ahora, cuando retornemos, ciertamente consagremos nuestras vidas al servicio y a la gloria y a la honra de nuestro Señor. Gracias, hermanos. Les espero la semana que viene. Recuérdense, los mayores de 65 años y los niños muy pequeñitos no vamos a tener cuna, no vamos a tener escuela dominical, porque el tiempo no nos alcanza dentro de lo que está permitido que estemos congregados. Vengan con sus mascarillas, pero retornemos al templo, a la casa de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra iglesia local, con un espíritu renovado por el Señor, avivado por el Señor, ansiosos y deseosos de ahora más que nunca concentrarnos en la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y con ello del reino de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.